que va a ser dada por el doctor José Rolando Prada, que es médico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también es cirujano plástico de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de cirugía plástica del Hospital Infantil Universitario de San José, coordinador de cirugía craneofacial de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, cirujano plástico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, al igual que es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y la Sociedad Internacional de Cirugía Craneofacial. Haciendo un paréntesis, recordarles nuestras próximas actividades. Dentro de estas tenemos la segunda práctica de suturas, que es en el mes de mayo. En estos días les pasaremos el post donde estarán las fechas y todos los requisitos. Y también cabe mencionar que el doctor José Rolando Prada dio la donación de un libro donde él colabora, que se dará en estas fechas también. Entonces, ahora sí, doctor Prada, bienvenido. Ya puede ir prendiendo la cámara, por favor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar en su grupo de interés con este tema que es tan apasionante para la cirugía plástica. Listo. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y esperamos a futuro tenerlo. Entonces, antes de comenzar, recordarles que si tienen alguna duda, pueden escribir por los grupos de WhatsApp y de igual manera el comité de academia y comité de redes van a estar por si se presenta algún inconveniente. Entonces, listo, doctor, puede ir compartiendo la presentación y el auditorio es todo suyo. ¿Sí está en mi pantalla compartida? Sí, doctor, perfecto. Se ve todo y se le escucha muy bien. Perfecto. En el pointer. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de cirugía de la nariz. Es una de las áreas más interesantes que existe en nuestra especialidad. Y a pesar de ser una porción del cuerpo pequeña, es de gran dificultad y también interviene en la función de forma importante. Vamos a hablar algo sobre definición, consideraciones anatómicas, fisiológicas, estéticas. Vamos a ver casos de cada área, algunos casos, porque es mucho, y luego vamos a hacer algún comentario sobre las complicaciones y dar unas conclusiones. Aquí vemos una gráfica, una imagen de su ruta, es un documento de 600 años antes de la era cristiana y ya hacían la reconstrucción de la nariz muy parecido a lo que normalmente la hacemos en la actualidad. O sea que es un tema que ha interesado hace mucho tiempo. ¿Qué es la cirugía de la nariz? Pues es una cirugía que tiene como objetivo reconstruir o recuperar los aspectos anatómicos, fisiológicos, estéticos de las diferentes condiciones que alteran la normalidad. Y se habla de estéticos, fisiológicos, anatómicos simultáneamente porque siempre conllevan esos tres puntos independientemente de la magnitud de la cirugía de la nariz. ¿Cuál es la etiología de la alteración de la patología de la nariz? Tenemos los tumores, infecciones, alteraciones congénitas, trauma facial, como vemos en esta imagen, y vamos a hablar algo también de lo que es la cirugía estética, un breve comentario en ese sentido. Entonces, en consideraciones anatómicas, como dije, es una porción muy pequeña del cuerpo, pero es de gran interés anatómico. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, que es una estructura mixta, o sea, es ósea y cartilaginosa, y el recubrimiento que está encima de ella.
Es como un cono, en su parte ósea y también en la cartilaginosa. Internamente tiene muchos aspectos interesantes, en la línea media lo que es el septum, lo que divide un lado al otro, y todas las estructuras que van a llegar a ella. Muchos puntos, aquí vemos una imagen a la izquierda con muchos puntos donde muestran cada situación anatómica que nosotros lo vemos en forma externa. Y aquí en esta imagen del medio y de la derecha es la punta nasal, donde vemos cómo interactúa la parte cartilaginosa, la muscular, tejidos blandos, en una forma muy activa. Y a la derecha vemos la anatomía propia de los cartílagos alares o laterales inferiores, que es muy importante tener en cuenta para la reconstrucción. La vasculatura también es de gran importancia. Ya vamos a ver algunos casos donde tenemos que dominar esta área. Y la inervación, donde vemos que básicamente está dado por el nervio trigémino, que da su inervación, y que a nivel interno ya viene por el ganglio esfenopalatino, que tiene también ramas del nervio facial. Otra estructura importante a tener en cuenta en la reconstrucción es la vía lacrimal. Muchas veces tenemos que actuar sobre ella, tanto como para repararla, como para resolver temas patológicos como tumorales. Y aquí en la gráfica de la derecha vemos cómo drena a las fosas nasales muchas cavidades, como dice los senos, el seno frontal, el moidal, esfenoidal y el maxilar. La nariz en realidad es un órgano activo, es un órgano que tiene movimiento, ha perdido en la evolución mucho movimiento, pero aún es importante conocer esta área. Y en la imagen de la derecha muestro un esqueleto, un cráneo, donde se muestra la relación ósea con los tejidos blandos, pero aquí hay que tener en cuenta que hay contrafuertes, que son áreas de mayor resistencia del cráneo, son las vigas y los pilares, dependiendo cómo están ubicados, y cuando hablemos de trauma, vamos a tener esto en cuenta. Para la reconstrucción superficial, tenemos que ver también o entender lo que son las unidades estéticas. La cara está dividida en unidades estéticas y nosotros al reconstruirla tenemos que respetar estas áreas para que sean lo menos evidente posible. Y en la nariz tenemos subunidades que también hay que tener en cuenta y que son de suma importancia. La nariz como función es la respiración. Tenemos varias estructuras que actúan disminuyendo la velocidad de entrada del aire, cambiándolo, purificándolo y dándole un flujo que es necesario a nivel alveolar. Y tenemos áreas internas, como este es un esquema a la derecha, que es la válvula interna, donde son áreas más pequeñas en la nariz, donde tiene más dificultad de entrar el aire y tiene que tener ciertas características para que sea funcional. Y realmente el aire tiene que llegar al alveolo, o sea, a los pulmones, de ciertas características para que haya un intercambio gaseoso adecuado. Si no tiene las características de flujo, presión, temperatura, humedad, vamos a tener problemas a nivel de intercambio gaseoso. También dentro de las consideraciones estéticas tenemos que ver las relaciones que hay. Entonces la cara está dividida en tercios, tenemos
varias proporciones que hay que tener en cuenta, la posición que tiene la nariz con respecto a la cara y su relación que tiene que tener con los diferentes tercios faciales. Así vemos aquí cómo tenemos medidas donde vemos qué rotación tiene la nariz con respecto a la cara, qué proyección tiene, en la vista basal, cómo está dividido ese lóbulo nasal, tiene ciertas proporciones que hay que tener en cuenta. Y en la vista lateral vemos la relación que hay entre el ala nasal y la columela. Y en esto tenemos varias situaciones que tenemos que considerar a la hora de la reconstrucción. Vamos a empezar a analizar algunos casos. Vamos a empezar con la neoplasia. Y solamente en reconstrucción nasal por neoplasia es un tema extremadamente grande, pero lo vamos a resumir. Este es un tumor de piel. Ustedes tuvieron una charla sobre tumores de piel. Este es un escamo celular, donde no es solamente un tumor de la piel. Este ya ha transgredido las barreras y vemos en la fosa nasal que ya a nivel septal está el tumor. ¿Y cuál es la curación? Es una cirugía ablativa, o sea, la resección de la nariz y luego la reconstrucción. Y hay muchas dimensiones o magnitudes. Aquí vemos un escamo que está confinado a la piel y aquí vemos la imagen de la paciente ya en quirófano para hacer la resección. Aquí vemos la resección. En la imagen de la izquierda vemos cómo resecamos este tumor con unos márgenes importantes para ser analizado por patología. Una vez que nosotros tenemos la confirmación de patología que estamos libres de tumor, vamos y hacemos nuevas resecciones buscando lo que habíamos hablado de las unidades estéticas. Porque uno tiene que reparar la nariz por unidad, porque si reparamos por pedacitos va a ser muy notorio. Y este es un colgajo frontal. Este es un colgajo frontal paramedial que es muy utilizado para la cobertura de los defectos nasales. ¿Por qué? Porque está a vecindad, es muy seguro y la piel tiene es similar a la del dorso de la nariz. Esta es la paciente con el colgajo ya rotado. Esta es la segunda cirugía de la paciente donde tenemos que remodelar ese pedículo del colgajo. Hay muchas formas de hacerlo, depende de la reconstrucción, pero este fue en un solo tiempo. Y aquí vemos a la señora años después, donde podemos ver un excelente resultado cuando se manejan por unidades estéticas. Y aquí vemos en la proyección lateral. Vamos a entrar en un tema también que es importante, que son las infecciones a este nivel. En nuestros países o en países que tienen muchos problemas nutricionales y de higiene, podemos tener infecciones muy severas, como es el noma o aquí como presentamos el ectima gangrenoso, que es una infección de las áreas de boca, ano, nariz, y se presentan en niños que están un poco deprimidos inmunológicamente. Y este es el caso de este paciente donde presentó la infección, se manejó con antibióticos, lo pasamos a quirófano, hicimos una desbridación. Este es el días después de la desbridación, y esto es como queda el paciente con una destrucción de esta área que hay que entrar a reconstruir. Y hay que entrar a reconstruir así de pequeño. Entonces, planeamos una reconstrucción de la parte cartilaginosa,
tomando cartílago de la concha auricular, modelando y luego colocándolo, como vemos acá, para darle una punta nasal. Y hacemos el colgajo frontal, que en niños no es tan común, pero como estos casos sí lo ameritan. Y ese es el colgajo, cómo queda el paciente antes de terminar la cirugía. Y este es el paciente. Tuve la oportunidad de seguirlo en el tiempo, ya es un joven, donde vemos cómo se recuperó, cómo se hizo la reconstrucción y evolucionó en el tiempo. Otra de las áreas que afecta la nariz y que nos encargamos nosotros con mucha frecuencia son las alteraciones congénitas. La nariz puede estar afectada por hendiduras faciales severas, por la riña, como lo vamos a ver en un momento, y el labio y paladar hendido. Tenemos otras alteraciones congénitas a este nivel, pero básicamente estas son las tres más frecuentes. Aquí vemos a la izquierda, estas dos imágenes son dos hendiduras centrales, pero bastante distintas, donde la de la izquierda es una hipoplasia de la nariz y del tercio medio, y la de la derecha es como una duplicación nasal, es una fisura central con un hiperteleorbitismo. Analizando aquí las imágenes de la derecha, quise mostrar cómo pueden ser fisuras de muy baja expresión y que pueden llegar a ser hasta o sea, hay una gran variabilidad o variación de presentación. Como vemos abajo, es una fisura bastante importante. Y este es el caso de una fisura central con un hiperteleorbitismo grande y una afección de la nariz importante. Querer hacer una reparación del labio y la nariz en este paciente no es posible. Entonces hay que hacer una reconstrucción de la estructura de base, o sea, del hueso, antes que la reconstrucción nasal. Aquí vemos cómo este niño estaba afectado. Acá en la tomografía podemos ver la separación que existe entre las órbitas, el encefalocele y la fisura que afecta la nariz y el paladar. Las imágenes de la derecha son una planeación que se hace digital, en forma virtual, antes de la cirugía, donde podemos hacer cortes sobre esta tomografía y hacer la cirugía. En realidad es como la imagen de la derecha, que queremos cortar o retirar la parte central para medializar o rotar hacia la mitad las dos hemicaras. Esta cirugía se llama rotación de hemicaras. También hacemos modelos esterolitográficos, como es este, donde hacemos nuestros trazados y los esterilizamos y los metemos a quirófano para tener otra guía más de nuestros cortes. Y esta es la cirugía donde vemos en el lado izquierdo cómo se hace la disección de la órbita, cómo hemos aislado el encefalocele. Aquí este es un colgajo de pericráneo que lo vamos a utilizar para luego sellar la cavidad craneana de la cavidad nasal. Aquí vemos cómo hemos abordado ya en forma intracraneana. En este momento lo hacemos en conjunto con el servicio de neurocirugía y hacemos a través de estos abordajes y otros abordajes en los párpados, hacemos un corte. Vamos a ver acá por alguna razón no me funcionó el video, pero lo que muestra en
quería mostrar en este video es cómo rotamos las semicaras para poder resolver esta situación. Ahí está. Entonces son 2 semicaras sueltas. Hay otros abordajes en los párpados y en la cavidad oral que nos permiten hacer esto. Aquí vemos en el centro cómo lo hemos llevado hacia el medio estas semicaras a la ayuda de un alambre, y cómo en esta parte empezamos a colocar las placas. Es un material para fijar, es un material absorbible que se usa en los niños. Y una vez que terminamos, tenemos defectos craneanos, que lo que hacemos es utilizar hueso matriz ósea para acelerar el cierre de estos defectos. Es el paciente a la izquierda cuando hemos terminado de medializar, de llevar las 2 semicaras a la parte central. Y el de la derecha es cuando ya hemos hecho el cierre del labio, el afrontamiento de la nariz. Y aquí en el resultado final vemos cómo hemos rotado también el ala nasal. Y este es el resultado de esta cirugía. Este paciente tiene pendiente el cierre de paladar y hacer retoques en la parte del dorso nasal para mejorar esta área. Aquí vemos la tomografía axial con el planeamiento que se tuvo y el resultado posoperatorio inmediato. Y este es el caso. Este es un caso de un niño que se trajo a Colombia. Él es de Centroamérica y se pudo operar acá. La otra alteración que es muy interesante son las arritmias. Las arritmias, ¿qué es una arritmia? Es una falta de formación de la nariz y hay varios grados. Esta es una hemiarritmia, o sea que un lado de la nariz no se formó. Entonces, cuando son pequeños, tratamos este es un tubo, este tubo que ven aquí, es una canalización de la vía lacrimal que lo pasamos a través de la fosa nasal remanente que tiene esta paciente para evitar que el saco lagrimal haga procesos infecciosos. Ya grande, cuando vemos esta niña, vemos que le falta la mitad derecha de la nariz. Entonces, hacemos un diseño igual como como mostré en casos anteriores, con un colgajo frontal. Reconstruimos la cara interna con piel remanente de la nariz, rotamos colgajos para tener piel por dentro de la nariz y con injertos cartilaginosos hacemos la reconstrucción del ala nasal que está faltante. Este es tomado de la concha auricular. Y este es el transoperatorio donde vemos todo el proceso de rotación de este colgajo y cómo lo llevamos a reconstruir el lado izquierdo de la nariz. Este es el segundo tiempo de esta paciente, donde seccionamos el colgajo. Hay tiempos, a veces no seccionamos, sino adelgazamos primero y en un tercer tiempo retiramos el pedículo. Y otro como este, primero retiramos el pedículo y luego hacemos adelgazamiento. Eso depende de cada caso. Y este es el segundo procedimiento de adelgazamiento de este colgajo y remodelación de algunas cicatrices. Y este es el resultado final. Arriba podemos ver la paciente con la reconstrucción del ala. Usamos un conformador un tiempo para que la cicatriz no nos gane. Y aquí vemos la paciente antes de la cirugía, después de la cirugía y años después de la cirugía, donde tenemos un resultado bastante adecuado. La arritmia total o una arritmia de mayor afección, tenemos una
una hipoplasia nasal muy severa como en este caso. Entonces, en este caso, como son niños, tenemos que primero colocar un expansor tisular en la frente para tener una ganancia de tejido. Aquí lo vemos en el transoperatorio de cuando vamos a reconstruir la nariz. Y aquí es cuando rotamos el colgajo. Reconstruimos la nariz con injerto costal porque necesitamos los pabellones auriculares para la segunda reconstrucción. Entonces, la primera reconstrucción la hacemos con costilla. Y este es finalizando la cirugía. Y ahí vemos el paciente. El paciente tiene que ser sometido a otros periodos para llevarlo y hacer que esta nariz vaya creciendo en el tiempo. Pero como vemos, el niño crece y la nariz reconstruida no crece. Entonces tenemos que tener esa opción, una segunda opción de reconstrucción nasal. Estos pacientes tienen una hipoplasia del maxilar, por eso se va para atrás y desarrollan una mordida cruzada, una mordida patológica que hay que llevarlos a la normalidad. Para eso hacemos una osteotomía Lefort 3, que como vemos acá pintada, separamos la cara del cráneo y lo avanzamos con un distractor osteogénico. Este es un aparato que va jalando nuestra osteotomía 1 milímetro día para formar hueso y recuperar esa parte. Aquí en la radiografía podemos ver cómo el maxilar ya se fue hacia adelante con este procedimiento, cómo está el perfil del paciente y cómo tenemos los dientes ya en una mejor posición. Este es el caso cuando hemos terminado la parte de ortodoncia y lo llevamos a una segunda reconstrucción. Entonces utilizamos el otro pedículo, en este caso el pedículo derecho, previamente expandido, para hacer la reconstrucción y en este caso usamos las conchas auriculares, también más cartílago costal y hacemos la reconstrucción. Y este es el caso terminado donde vemos una buena oclusión o una oclusión funcional y un paciente que tiene una nariz y puede seguir su vida. Otro de los problemas de la nariz en alteraciones congénitas y muy frecuentes es el labio paladar hendido. El labio paladar hendido es la alteración congénita más frecuente de la cara. Y lamentablemente tenemos una afección a la nariz muy, muy importante. No es solamente la alteración del labio, sino tenemos una repercusión en la nariz muy importante. Aquí en las gráficas de arriba vemos como hay una laterorrhimia, hay una rotación de la estructura cartilaginosa, colapso del alar, luxación del septum. Todas estas alteraciones repercuten en la parte externa, estética, como vemos en este ejemplo. Cuando la alteración es bilateral, todo lo que tenemos es un colapso bilateral de los alares, una columela muy corta y una base muy ancha. Y eso va a permanecer en el tiempo. Entonces, hay diferentes tipos de procedimientos para cada paciente para hacer la reconstrucción de esta área. Vemos el claro caso de una laterorrhimia con un colapso del ala nasal y por dentro septodesviaciones. Entonces, en ellos hay que hacer unos injertos, estos son espaciadores, se llaman spreader grafts, un injerto en dorso cuando tenemos una necesidad de ello. Aquí ponemos los injertos, es una rinoplastia abierta, la vamos a ver después. Este es un alar que está despegado con un injerto de extensión para poder llevarlo a su posición y le ayudamos a la punta nasal con un injerto de septum para la punta. Y estos son los resultados que se obtienen.
Vemos un dorso en mala posición, como dejamos un dorso central con una mejor punta en la vista basal y una recuperación muy buena en la vista lateral. En términos generales, lo que tenemos que arreglar es un triángulo que nosotros le llamamos el triángulo de Andersen, que fue descrito por él hace muchos años, y lo que dice es que tenemos que tener 3 apoyos, 2 laterales de los alares y uno central de la columela, y eso es lo que nosotros reconstruimos. Aquí vemos el alar despegado y con la flecha vemos cómo hay un injerto septal que está extendiendo esto para poder recuperar esta porción. Y aquí vemos cómo con puntos externos podemos recuperar el ala, poner un injerto, luego hacer osteotomías, rotar la base del ala, y así vamos a tener buenos resultados. Aquí vemos un caso de una niña con una alteración del labio paladar hendido evidente, y con esos resultados operados, utilizando este tipo de procedimientos, podemos recuperar la nariz en forma bastante importante. Y aquí vemos, es un resultado a largo plazo. Esta niña ya no es tan niña, ya es una mujer, y vemos cómo se... Hay otros casos, esta es otra niña, similar, el colapso, la alteración del labio. En ella tenemos que darle volumen, tenemos que darle dorso. Entonces hay otros procedimientos como tomar fascia temporal, o sea, del músculo temporal, y utilizarlo para darle volumen al labio y al dorso de la nariz. Y así vemos los resultados en la vista frontal a largo plazo y en la vista basal, cuando era adolescente y ahora que es una señorita. Y aquí vemos los resultados. Otro rubro a hablar es del trauma facial. Es un tema que lo vemos en los hospitales con mucha frecuencia. La etiología es variada, están los accidentes de tránsito, agresiones, las peleas, el trauma deportivo, como vimos, un codazo jugando fútbol o en el box, laboral, cuando los obreros están trabajando y tienen algún trauma, herida por proyectil de arma de fuego en las riñas, antes era muy frecuente aquí en la guerra, y, o caída de su propia altura, generalmente en personas mayores. Aquí a la derecha muestro lo divertido que es una motocicleta, y vemos una motocicleta de alto rendimiento con un piloto perfecto. Tenemos hasta la modelo guapísima. Es una foto hermosa. Si este piloto se cae 100 veces, probablemente no se haga absolutamente nada, porque está protegido y porque sabe caer y sabe cuándo se va a caer. En cambio, vemos la foto de abajo, es una moto que vale $1.000.000, es made in China, le va a fallar lo que tú quieras, y encima el que monta no tiene ni idea, y así son los accidentes que vemos. Este paciente murió. Entonces, el tema de las motos en Colombia es muy, muy serio, son muy frecuentes en la unidad de trauma. La fractura nasal, por ende, es de las fracturas más frecuentes que se presentan en los huesos de la cara. Y hay de varios tipos. Tenemos la clasificación de Rohrich, donde dice que la tipo 1 es la sencilla, donde es una fractura de un solo lado, no está muy destruido. La tipo 2 es cuando es bilateral, ya tiene más afección. Y la tipo 3 es cuando ya hay depresión, hay conminución. La 4 ya es compleja, vamos a ver unos ejemplos después. Y la NOE, que es la naso-órbito-etmoidal. Ahora la vemos. Es importante ver también y diagnosticar las fracturas del septum, que van acompañadas con mucha frecuencia este tipo de
de lesiones. Y aquí tenemos que ver lo de la importancia del diagnóstico del hematoma septal, porque este tiene que ser tratado en urgencias en forma temprana. ¿Por qué? Porque si no, se infecta o necrosa la mucosa o el septum y se vuelve un problema. Hablando de las fracturas nasoórbito-etmoidales, es la fractura más importante de la región nasal. Y como su nombre lo indica, es de los huesos nasales, de los huesos orbitarios etmoidales. Y se divide en tres, y tiene que ver con la implantación del canto interno. Si el canto interno del párpado está unido a un fragmento grande, es un tipo 1. Si está unido a un fragmento pequeñito, es un tipo 2. Y si hay una abulsión, es un tipo 3. Y todas ellas tienen tratamiento distinto. Para hacer el diagnóstico, pues tenemos las radiografías simples que sirven para dos cosas, para nada y para puras vergüenzas. Hoy por hoy el gold standard es el TAC, como vemos aquí, que podemos detallar bien cómo está la fractura. En las radiografías simples podemos tener falsos positivos y muchas veces diagnosticar fracturas no en forma idónea. ¿Cómo se hace el tratamiento? Aquí vemos un caso de una fractura nasal, Roerich 3, y aquí una naso-órbito-etmoide. Vamos a ver los dos casos. Y el tratamiento tiene que ser temprano. El tratamiento de estas fracturas tiene que ser muy temprano. ¿Y cuál es la clínica? Pues el sangrado, la deformidad evidente, la fractura septal, hay que explorarlos. Es más difícil en niños, pero en los adultos se dejan explorar sin problema. Hay que diagnosticar el hematoma septal, como hablamos, y ver qué compromiso de tejidos blandos tenemos para hacer la cirugía. Está la reducción cerrada de la fractura, que es un procedimiento que se hace en urgencias y realmente es un procedimiento que no es muy efectivo. De hecho, deja muchas secuelas y necesita correcciones. Se ha visto que entre el 9 y el 41% se debe volver a hacer esto ya en quirófano. Por eso la tendencia es reparar este tipo de fracturas directamente en forma primaria en cirugía. Aparte es muy molesta para el paciente. ¿Por qué reducción abierta? Porque la reducción abierta nos da chance, da la oportunidad de explorar todo el septum, drenar hematomas, alinear el septum, tratar todo con más calma, ver las luxaciones, reparar las luxaciones, poder hacer suturas, reparar el septum directamente. Y el trauma complejo, pues, amerita abordajes complejos, como es este del abordaje coronal para llegar a la zona nasoórbito-etmoidal. Hay otros abordajes directos por párpado, por el dorso nasal, depende de cada caso, o cuando el paciente tiene una herida que da chance, da la oportunidad de poner las placas y tornillos, como vemos aquí, que hay que poner en este tipo de pacientes. Es una paciente, una señora que tuvo un trauma severo donde vemos prácticamente una abulsión, una separación de los huesos nasales, del hueso frontal, con una fractura del maxilar. Aquí vemos en la radiografía, digo en el TAC, estos son los huesos nasales con parte del maxilar que debería estar aquí arriba y la fractura Lefort 1. Tenemos una herida grande y por ella la exploramos y podemos hacer la reducción de esta fractura y de las fracturas maxilares. Como vemos en el TAC de control, las placas que se utilizaron para reducir esta fractura nasal y las fracturas del maxilar. Este caso es otro caso, más pequeño, es un Roerich 3 que se puede
manejar en forma cerrada, pero con el paciente bajo anestesia. Aparte, pues este paciente tiene sintomatología de fracturas faciales. Cuando tomamos el TAC, vemos que no solamente es la fractura nasal, también tiene una fractura orbitaria y del cigomático. Aquí vemos cómo son múltiples fragmentos en realidad que tienen que ir a repararse. Entonces, lo llevamos a cirugía, reparamos el piso de la órbita, la fractura del cigomático y del maxilar, y la nariz la hacemos de forma cerrada, pero con el paciente bajo anestesia general, que permite hacer las reparaciones del septum y de los huesos nasales. Este es el caso del paciente después de la cirugía, donde vemos un resultado aceptable. Este es un naso órbito etmoidal, donde vemos ya el dorso nasal está deprimido, hay como un exorbitismo aparente. Y cuando vamos a ver la fractura, pues es una fractura del seno frontal, del seno frontal, naso etmoidal, nasal, es una lesión muy severa. Entonces hacemos abordajes también importantes. Aquí tomamos hueso de la calota, tomamos la tabla externa para poder entrar al seno frontal, como vemos aquí, y obliterarlo, poner injerto de hueso para cerrar el seno frontal. Aquí vemos las placas que utilizamos. Por esta vía hacemos la reducción de la nariz y usamos, en ellos tiende a haber un colapso del dorso, entonces en forma preventiva usamos un injerto que ayuda a que este dorso se mantenga. Y este es el paciente en el tiempo. Es el resultado que obtuvimos con este procedimiento. Y el trauma secundario es aquel que tuvo una fractura, no fue tratada o no se trató adecuadamente y llega con una silla de montar, un signo que se llama silla de montar, y lo que hay que hacer es recuperar el dorso con injertos en dorso, como es el caso de esta señora, que se utilizó un injerto para recuperar la proyección del dorso. Lo que hablábamos del hematoma, ustedes que se van a estar expuestos a urgencias o al rural, este hematoma tiene que drenarse. Aquí lo vemos en forma quirúrgica y luego con un empaquetamiento, pero en urgencia se puede usar una aguja Yelko o una aguja gorda para poder drenar y luego empacar esta situación. Otro tipo de trauma de la nariz es este caso, es una mordedura animal. Esta es una mordedura que sucede en el campo, en lugares muy alejados, donde dejan a los niños y hay gallinas, y las gallinas van y lo que hacen es picotear la cara de los niños y les destruyen, y eso fue lo que pasó con esta paciente. Perdió toda la parte central de la nariz, tuvimos que hacer desbridaciones, y este es el resultado, donde hay una deformidad, una retracción, y este paciente pues tiene que tratarse en forma quirúrgica. Entonces llevamos un colgajo frontal manejado en forma de unidad estética, y este es el resultado que tenemos cuando separamos el pedículo, y este es el resultado a largo plazo, donde vemos una recuperación de esta zona con un dorso de muy buenas condiciones. La cirugía estética es también un área muy grande dentro de la cirugía plástica, y es una área que necesita bastante experiencia, porque es muy delicada. Entonces, por eso en la cirugía plástica, durante el entrenamiento de los residentes, es un tema muy importante.
Y siempre está involucrado un tema funcional, porque existe antes de la cirugía o porque nosotros podemos crear con los procedimientos que hacemos. ¿Qué consideraciones hay que tener en la cirugía estética? Pues las consideraciones étnicas. Hay etnias que quieren mantener la forma nasal, tener en cuenta la edad, personas muy jóvenes o personas de mucha edad, las condiciones anatómicas de la zona. Y esto es la piel, el dorso, la punta, la base, hay muchas cosas a considerar. Y la antropometría, lo que veíamos, que lo veía desde hace mucho tiempo los grandes escultores y pintores anteriormente. Entonces, para hacer una cirugía tenemos que tener las proporciones muy claras de qué es lo que necesita cada paciente para el tipo de cara que tiene. Porque muchas veces hay expectativas que la paciente tiene que no se pueden lograr y aparte a veces que son expectativas que no son reales o no son adecuadas y es el paciente que no se debe operar. Esta imagen les mostré antes cómo tenemos que saber dónde debe ir la punta nasal, qué relación tiene que tener con el dorso, con el labio, su proyección, rotación y la relación del lóbulo, así como la vista lateral de lo que es el ala y la columela. Se pueden hacer de dos maneras, el abordaje abierto, aquí es un esquema donde se lleva la piel hacia atrás y tenemos todo el esqueleto que podemos trabajar, o la vía cerrada, que es a través de incisiones por dentro de la nariz y con instrumentos podemos llegar a hacer esta cirugía. Y hay dos tipos de cirugía, una es la preservadora, es aquella que, pongo este ejemplo de un dorso que solamente el mismo dorso se lleva para abajo, versus la estructural, que es resecar y reconstruir. Y las híbridas, que llevan los dos tipos de procedimientos. Aquí voy a mostrar rápidamente una cirugía para que se den cuenta más o menos de qué se trata. Es una rinoplastia abierta, la tengo cortada y con aceleración, pero esto es más o menos el abordaje que se hace. Esta es una punta bulbosa, levantamos una estructura que es el SMAS, es el sistema músculo aponeurótico, y en la parte central es el ligamento epitangui. Este se usa para diferentes cosas. Ahí estaba la disección del septum, donde se toma injerto, cómo se reconstruye la parte de los cartílagos laterales superiores. Hay diferentes formas de hacerlo. Se usa material PDS, que es absorbible, y todo lo que nosotros abordamos o resecamos tenemos que reconstruirlo nuevamente. Ese es el chiste de la rinoplastia. Esto ya se trató el dorso, estamos cerrando el dorso nasal y ahora estamos reparando la punta. Este es un injerto en medio de las cruras mediales, se llama poste de columela, y se fija hay varias formas, hay injertos de extensión, postes de columela, hay diferentes formas de colocarlo, todo depende de cada situación. Estos son los puntos que se hacen a los cartílagos alares para darles una nueva forma y proyección, tanto de cada alar como puntos que unen los alares. Entonces, este es más o menos lo que se hace en la rinoplastia abierta. Este es un injerto, este es una paciente que tenía una punta muy gordita y necesita que se marque un poco. Entonces ponemos un injerto tipo Shin, se llama, por quien lo describió, y esos son los resultados que tenemos. En este caso se hizo una resección también de la base de los alares
y luego el cierre. Más o menos una idea de a grandes rasgos qué se hace en alguno de los casos. Hay muchas técnicas en realidad, pero esta es lo que hacemos. Estos son los casos. Son casos operados. Este es un caso reciente donde vemos una recuperación de la rotación y proyección de la nariz. Es un caso distinto, tiene un signo en B invertida. Este es otra alteración, tiene alteraciones respiratorias severas, y a nivel del cómo queda, se recupera el dorso, la jiba que tiene acá y la desproporción, y cómo se reconstruye esta parte. Pacientes que tienen derrotación, o sea, caída de la punta. Esta paciente, si se ríe, la punta se va más para atrás. Hay un músculo que se llama el depresor, que fue lo que se trató y se reposicionó, y estos son los resultados. Ya terminando, la cirugía nasal puede tener muchas complicaciones. Una de ellas es el sangrado. Es muy aparente y puede llegar a ser muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado, y por eso manejamos los tapones y las suturas y la hemostasia. La infección, sobre todo en casos de tumores, reconstrucciones grandes, la utilización de colgajos libres, que también ustedes vieron algo de reconstrucción con colgajo libre. Aquí ves un impétigo de un niño. Si tiene una cirugía nasal con un impétigo, eso puede tener muchos problemas. Necrosis de tejidos, como vemos este caso, con una necrosis de la piel. Asimetrías que podemos llegar a tener, y pues la obstrucción respiratoria alta, que es lo que más tenemos que prevenir. Como vemos, es una patología variada. La cirugía plástica interviene en muchos aspectos de la reconstrucción de la nariz. Tenemos guías de tratamiento, tenemos un grupo especializado, trabajamos, son casos grandes, es un caso de planeación virtual, de casos bastante importantes. Todo caso entramos con un plan, como vemos aquí en las gráficas, tenemos las fotos, hemos hecho un plan previo cuando necesitamos equipos especializados. Aquí tenemos un endoscopio, si necesitamos el endoscopio tenemos que usarlo. Es realmente para grupos que entiendan sobre el tema. Y para concluir, algo muy interesante, aquí está Brody y Wilson. Vemos a Brody en la foto de la izquierda, una nariz larga, fatal, desviada. A Wilson una nariz que es atroz, y ambos son grandes actores y se jactan de tener esa nariz, y se han vuelto famosos por su habilidad como actores, y gran parte también por su nariz. Pues eso es lo que les tengo. No sé si tengan alguna pregunta. Listo, doctor. Pues primero que nada agradecerle. Muchas gracias por su charla, sinceramente demasiado buena, y esperamos contar con usted en el futuro también para alguna otra con la que quiera participar.